Lo que llamamos Estado es, por un lado, una serie de teorías y pensamientos filosóficos sobre una realidad variable, y por otro, una realidad que se expresa en elementos tales como una población, en un territorio, con un gobierno en donde la autoridad pretende contar con el monopolio de la fuerza legítima. Diversas ciencias estudian al Estado bajo perspectivas propias, por ejemplo, el derecho, la economía, la política o las relaciones internacionales. Entre los métodos formalistas para el estudio del Estado, destaca el de Kelsen, para quien no existía más teoría del Estado que la teoría del Estado de Derecho, porque el Estado no es otra cosa que el propio derecho. Aunado a esto, encontramos métodos semiológicos interesados en establecer los orígenes, fines y sentidos de lo que llamamos Estado. Por ejemplo, para el conservador Edmund Burke, el Estado es un fenómeno de la historia que está ahí para salvaguardar las tradiciones y la propiedad privada, mientras que en el marxismo y el anarquismo, el Estado es el instrumento de la violencia que se orienta a favor de las clases dominantes, en virtud de que el anarquismo reclama la destrucción inmediata del Estado y el marxismo entiende que, además de ser un instrumento de dominación de clase, es el espacio en el que se ventila la lucha de clases en sociedades previas al comunismo y que además constituye un modo de producción específico, el capitalismo. Durante el siglo XX, algunas visiones revisionistas de la concepción marxista del Estado sostuvieron que la relación entre el Estado y el capitalismo no era mecánica ni automática, pues el Estado podía tener autonomía del capitalismo y no era una simple superestructura puesta al servicio de este. En esta línea encontramos que Ralph Miliband consideraba que el Estado era un mediador entre las clases sociales y sus intereses, es decir, en él se creaban las bases del consenso que hace posible la legitimación y el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado, de tal forma que el Estado sería un mecanismo de lucha entre ideologías, representaciones e intereses, mientras que Nikos Poulantzas aceptaba la autonomía relativa al Estado pero para favorecer el papel de la sociedad civil. Estas posiciones revisionistas han sufrido numerosas críticas. Entre ellas encontramos la de Antonio Negri, quien insiste en el carácter clasista del Estado y en su imposibilidad para ser un árbitro neutral, pues para él, la legitimidad del Estado se basa en la regla capitalista del desarrollo de la explotación, en donde el Estado es la superestructura que lo articula y lo orienta. Respecto a las concepciones posmodernas sobre el Estado, podemos advertir un claro enfoque crítico sobre este para deconstruirlo y cuestionar lo que ha representado siempre: la fuerza, la antidemocracia y la justicia. En esta idea, el Estado de Derecho y la democracia están por venir, es decir, son una simple idea regulativa y esta idea de entender lo estatal y lo jurídico refina y actualiza los argumentos para proponer formas de emancipación humana futura que permitan la transformación, el cambio o la evolución de lo que llamamos Estado. Por otra parte, Holloway considera que el Estado moderno está inmerso en la red de relaciones sociales capitalistas y que nunca puede instrumentalizarse a favor de los excluidos, manifestando que en el mundo de la globalización y el neoliberalismo, las relaciones sociales capitalistas no coinciden con las fronteras territoriales del Estado y las relaciones capitalistas están desterritorializadas, reproduciéndose más allá de las fronteras nacionales al grado de imponerse con lógicas internas, pero fundamentalmente externas, en el territorio de cada Estado. Holloway sostiene que para cambiar el mundo debemos aunar la teoría con el hacer. El hacer es de carácter social y es opuesto al tradicional poder sobre el capitalismo del Estado. En el capitalismo, lo hecho está separado del hacer y se vuelve contra él. Entonces, su propuesta se resume en pelear por medio de la crítica para recuperar el poder. Se considera que el Estado moderno nace con el Renacimiento. Sin embargo, en el pasado existieron formas de organización política basadas en la unidad territorial, en la existencia de ejércitos permanentes y en la existencia de una hacienda pública, condiciones que el Estado moderno hoy en día también reúne. El Estado moderno es una forma de dominación política con un modelo de producción capitalista, mientras que las formas preestatales, de acuerdo a Bernard Crick, se pueden clasificar en gobierno primitivo, imperios antiguos, ciudades griegas, Roma republicana, Roma imperial, despotismo oriental, gobierno feudal y el primitivo Estado moderno. La teoría marxista distinguió, previo al capitalismo, los siguientes modos de producción: el de la comunidad primitiva, el asiático, el esclavista y por último el modo de producción feudal. Sobre esta etapa profundizaremos un poco más para poder entender mejor el nacimiento del Estado moderno de corte absoluto. Entre las características del feudalismo encontramos que el orden de dominación y la práctica política quedaban definidos por relaciones interpersonales y no formales ni generales. El espacio al que se ceñía el régimen señorial era la tierra, que representaba un espacio político, social y económico en el que regía un derecho único. El derecho era un ordenamiento de inspiración divina de carácter inviolable.
El sistema feudal fraccionaba el poder en distintos señores feudales y el rey no ejercía poder soberano absoluto. Y por último, el objetivo del régimen feudal era la protección de las personas, que en contraprestación debían a su señor fidelidad y apoyo. En el mundo feudal, el modo de producción se basaba en la explotación a los siervos por los señores feudales. No existía la institucionalización del poder, el monopolio de la violencia legítima, el derecho escrito y mucho menos soberanía sobre un territorio. De acuerdo al jurista austrohúngaro Hermann Heller, hacia 1302 aparecieron las primeras señales del Estado moderno. En este año se dio el quiebre de la supremacía del Papa y la Iglesia comenzó a perder terreno en sus pretensiones universalistas en materia cultural e ideológica, y con ello inició el proceso de secularización que llevó a la Reforma, cuya consecuencia implicó la emancipación paulatina de las organizaciones políticas existentes del poder de la Iglesia. Para la filosofía marxista, el origen del Estado moderno está en los antagonismos sociales y en el poder de la clase dominante ascendente sobre las dominadas. Sin embargo, lo más importante es que el Estado moderno es el instrumento para explotar a la clase oprimida dentro del modo de producción capitalista. De acuerdo al filósofo Friedrich Engels, el Estado se caracteriza por la naturaleza de clase, el binomio dominación-explotación, la organización territorial y la institucionalización de la fuerza pública. La teorización marxista sobre el Estado puede resumirse en tres elementos. El primero es que el Estado es una ideología al servicio de las clases dominantes. El segundo es que el Estado posee capacidad de hegemonía para imponerse sobre las clases dominadas y por tanto tiende a la conservación y continuidad a menos que el proletariado lo transforme o destruya. Y tercero, el origen del Estado, sus transformaciones y su posible extinción futura obedece a la lucha de clases entre los grupos sociales. El Estado del Renacimiento y los posteriores, durante los siglos XVI y XVII, se caracterizaron por concentrar el poder en el monarca absoluto, cuyo poder se fundamentaba en el derecho divino y quien personificaba la autoridad política al máximo, era la fuente de legislación y jurisdicción, decidía sobre la guerra y la paz y dirigía al ejército y la administración. En el Estado absoluto no existen derechos ni una división de poderes, mucho menos se puede hablar de principios democráticos y se dice que esta forma de Estado es la primera manifestación del monopolio de la violencia que estaba en manos del monarca, quien estaba por encima del derecho que creara. En los hechos, el Estado absoluto nunca fue tan absoluto, pues la centralización del poder a la que se aspiraba no se logró del todo, ya que en muy pocos casos el monarca tuvo acceso a la totalidad de los recursos a los que aludía la doctrina económica mercantilista. Aunada a esto, en el Estado absoluto los cargos públicos se vendían, lo que propiciaba la corrupción, ineficiencia e ineficacia en la administración pública, especialmente en la administración de las finanzas, pues los adquirientes de esos cargos no los ocupaban para satisfacer el interés general, sino para maximizar sus recursos y patrimonio, por lo que para el siglo XVII las quejas comenzaron a aparecer principalmente en contra de los asentamientos de la población, la falta de uniformidad en los salarios, la impotencia por el contrabando y un largo etcétera. Hermann Heller dice que el absolutismo por medio de la política mercantilista convirtió al Estado en el más fuerte sujeto económico capitalista, pero al mismo tiempo alentó con sus regulaciones estatales el nacimiento del poder económico de la burguesía en los ámbitos financieros, comerciales e industriales, lo que iría motivando exigencias de mayor libertad económica y garantía de derechos de la burguesía frente al monarca. Así llegamos al surgimiento del pensamiento fisiócrata, que se desarrolló lentamente durante el siglo XVII y se consolidó hasta un siglo después. Este constituyó un ataque frontal al mercantilismo y al Estado absoluto porque promovía las exportaciones agrícolas sobre las demás, opinaba que más que exportar gran cantidad de productos agrícolas, se debían exportar estos a buen precio para no debilitar la posición de los propietarios nacionales ni la de los jornaleros. Daban más importancia al mercado interior que al exterior para promover el mercado y la economía interna, promovían la industrialización interna y concebían el derecho de propiedad como un derecho previo al Estado que garantiza la libertad de las personas y que debía ser protegido por el monarca. Con este cúmulo de ideas, las clases propietarias de la tierra, los comerciantes y los nuevos industriales exigieron del Estado absoluto más espacios de libertad y de poder para incrementar las dimensiones de sus negocios, y de esta forma la economía se convirtió en una nueva filosofía política en la que el papel del Estado es colaborar a que la armonía natural de hombres libres y productores relacionados por intereses egoístas complementarios puedan desenvolverse en paz, protegida por el orden público, dando paso a la idea de que el Estado se halla al servicio de la sociedad. A esta
Esta posición favorece en esquemas filosóficos como el del filósofo alemán Johann Althusius, quien formuló una concepción del orden político apoyado en un conjunto de estructuras estamentales y colectivas y en pequeñas unidades territoriales como las ciudades. Su propuesta era que el orden político se compusiera de comunidades y corporaciones y no solo de individuos. Estos puntos de vista son antecedentes de las nociones del federalismo contemporáneo en cuanto a que el poder debía constituirse de abajo hacia arriba. Retomando el absolutismo, es importante destacar que no se impuso por igual en todas partes. Como dice Benz, en Inglaterra, Suecia o Polonia apenas puede hablarse de una corta fase de absolutismo, mientras que en Francia se mantuvo 2 siglos completos, consiguiendo así un desarrollo total. Otro impacto de peso que recibió el absolutismo fue la Reforma Protestante, que alentó el individualismo, la tolerancia y la ética. Una consecuencia relevante de la Reforma fue el cuestionamiento al origen divino de los monarcas, pues según la concepción protestante, la religión se convirtió en una cuestión de comportamiento individual, de libre decisión personal y no de mandatos y prohibiciones de la Iglesia. Este golpe no solo lo resintió el Papa, sino también el Estado absoluto, porque doctrinas como la de Martín Lutero sobre los 2 reinos respondían al postulado de reducir la influencia de la Iglesia en los asuntos seculares. Por tanto, era necesario acudir a otras fuentes de legitimidad y de fundamento del poder que ya no podían ser divinas, sino basarse en el consentimiento de los gobernados. El Estado absoluto entró en crisis y a la par aparecieron nuevos instrumentos derivados de la geografía, la navegación, la astronomía, la medicina y el desarrollo de las obras públicas que despertaron en las personas un sentimiento utilitario de vida. Lo que hoy llamamos Estado liberal se consolidó en el siglo XVIII, pero fue gestándose desde el siglo XVI con la Ilustración, que tiene una base profundamente iusnaturalista, cuyos principios fundamentales son: primero, la autoridad política se origina en la decisión humana y se expresa a través de un contrato. Segundo, la meta de toda organización política es de carácter secular y está definida por los intereses individuales de los ciudadanos. Y tercero, la persona, por su mera existencia, es el sujeto de unos derechos humanos que deben ser respetados por el Estado. De esta manera, el Estado liberal sustituyó lentamente al Estado absoluto y este cambio dio paso a que se crearan nuevos conceptos jurídicos como los derechos humanos, la soberanía popular, la división de poderes, la república parlamentaria o presidencial y el principio de legalidad, entre muchos otros.